El ejercicio nos dice que encontremos el área de la región, llamémosla A, acotada por esta función que está dada en forma paramétrica, x de t cuadrado menos 2t, y y de t 1 menos t al cubo, con t entre 0 y 2. Esto es importante, identificar que la curva está definida para t de 0 hasta t igual 2, ¿no? Y la curva, y con el eje y, me va a generar la región acotada. Entonces eso que tengo que tenerlo en cuenta a la hora de graficar. Muy bien, entonces vamos primero a hacer el gráfico de esta función. Para eso vamos a encontrar primero el punto inicial. Entonces, para hacer el gráfico de la curva C, llamémosla, de la curva, la voy a llamar C, definida por, entonces sabemos que está definida por x de t, que es t cuadrado menos 2t, y de t, que está definida por 1 menos t al cubo, con t en el intervalo desde 0 a 2. Entonces, para hacer ese gráfico, hallamos los siguientes puntos. Entonces, primero, voy a ir colocando unas viñetas para ir encontrando los puntos. Entonces, el primer punto va a ser el punto inicial. Entonces, el punto inicial es cuando el valor de t para t, cuando vale el valor inicial en el intervalo, es decir, este valor que señalo acá, t igual 0. Entonces ese sería el valor inicial. Para t igual 0, entonces encuentro cuánto es x evaluado en 0. X evaluado en 0 me daría 0 al cuadrado menos 2 por 0, que eso sería 0. Y encontramos y evaluado en 0. Y y evaluado en 0 sería 1 menos 0 al cubo. Estoy reemplazando donde vale y de t. Entonces sería 1 menos 0 al cubo, aquí menos 0 al cubo sería 0, entonces me quedaría 1 menos 0, 1. Por lo tanto, voy a llamarlo con puntos, voy a llamar el punto P1, entonces por lo tanto el punto P1 tiene coordenadas en x0 y en y1. Este sería el primer punto. Vamos ahora con el punto final. Entonces, el punto final de la curva, punto final de la curva, sería cuando t vale 2, que es el valor del límite final que tenemos en el intervalo. T pertenece entre 0 y 2. Entonces, por lo tanto, t igual 2 sería el valor final. Y evaluamos también cuánto es x de 2 y cuánto es y de 2. Entonces, x de 2 sería 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2, 4. 4 menos 4 me da 0 también para x. Y para y, 1 menos 2 al cubo. 2 al cubo es 8, 1 menos 8 nos daría menos 7. Por lo tanto, tenemos un punto en la coordenada 0 para x menos 7 para y. Entonces, hasta el momento tenemos ya dos puntos. Ya tenemos el punto inicial, tenemos el punto final. Ahora vamos a encontrar puntos de corte con el eje x. Entonces, vamos con otro punto de corte con el eje x. Recuerden que el punto de corte con el eje x surge cuando la componente en y vale 0. Entonces, si hacemos que y de t valga 0, esto será sí solo sí. Entonces, ¿quién es y de t? Y de t es 1 menos t al cubo. Y esto es 0, sí solo sí. Entonces de aquí la única solución, esta es una ecuación cúbica, pero esta ecuación cúbica sabemos que tiene una solución real, que sería t igual a 1 y dos soluciones complejas, ¿no? Que si ustedes factorizan este 1 menos t al cubo, es 1 menos t cuadrado, factor de 1 más t cuadrado. Entonces, y el polinomio de grado 2 tiene raíces complejas. Por lo tanto, es t igual a 1 y entonces encontramos cuánto es x de 1 y cuánto es y de 1.
Entonces, sabemos que y evaluado en 1 nos tiene que dar 0. Entonces, por lo tanto, sería x de 1 nada más que tenemos que encontrar, ¿no? Porque ya sabemos que la componente en y es 0. Entonces, encontremos x de 1 y si x lo reemplazo en 1 me queda 1 al cuadrado 1 menos 2 menos 1. Por lo tanto, tenemos un punto de corte en el eje x que tiene coordenadas en x menos 1 y en y vale 0. Vamos ahora con el punto de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje Y. Aquí en este caso, pues los puntos de corte con el eje Y es cuando x de t vale 0. Y esto es si solo si x de t es el polinomio t cuadrado menos 2t igual a 0. Esto es si solo si factorizo t me queda t factor de t menos 2 igual a 0. ¿Y de dónde concluimos? O bien que t vale 0 o que t menos 2 vale 0. Entonces tenemos dos posibilidades aquí. Entonces vamos a tomar la primera. Entonces, si t vale 0, entonces vamos a encontrar y de 0, porque ya sabemos que x de t vale 0 para todo t. Entonces, en este caso vamos a encontrar y de 0. Y de 0, como la función y era 1 menos t al cubo, y de 0 nos da 1. Y entonces tenemos el punto 0 para x, 1 para y, pero miren que ese es el mismo punto P sub 1. Entonces de aquí nos sale el mismo punto P sub 1. Punto P sub 1 que era coordenadas 0,1. Y el otro caso es cuando t vale 2. ¿Sí? De aquí se desprende que t vale 2. Si t menos 2 vale 0, eso significa que t vale 2, entonces tengo que encontrar y de 2, que y de 2 también ya lo habíamos encontrado arriba, que era menos 7, y por lo tanto tenemos es el punto final, que lo habíamos determinado como punto final P sub 2, que es 0,-7. Ya tenemos puntos de corte con eje X, puntos de corte con eje Y. Ahora vamos a graficar las tangentes horizontales y tangentes verticales. Entonces vamos con la primera, que son las tangentes horizontales. Las tangentes horizontales se dan cuando la derivada de x de t vale 0. Entonces, perdón, la derivada de y de t vale 0. Tangentes horizontales. La derivada de y de t vale 0, es decir, y' de t igual 0. Esto es sí solo sí. Entonces sabemos que y de t es 1 menos t al cubo. Entonces su derivada es menos 3t cuadrado igualado a 0. Esta es una ecuación cuadrática que tiene por solución t igual a 0. Por lo tanto, entonces va a tener una tangente horizontal en t igual a 0. Es decir, que x de 0 y y de 0. Pero esas ya las encontramos arriba. X de 0 nos dio 0 y y de 0 nos dio 1. Y eso viene a ser el mismo punto P1. El mismo punto P1 que era de coordenadas 0,1. Entonces tiene una sola tangente horizontal. Y por último vamos a encontrar las tangentes verticales. Entonces, tangentes verticales se dan es cuando la derivada de x de t es 0. Y esto es sí solo sí. Entonces, recordemos, la función x de t es t cuadrado menos 2t. Si yo la derivo, sería 2t menos 2. 2t menos 2, la derivada. 2t menos 2 igual a 0. Esto implica que t vale 1. Por lo tanto, tenemos entonces una tangente horizontal en la componente x de 1 y y de 1.
X de 1, Y de 1 no la hemos encontrado, así que tenemos que encontrarla. Entonces, ¿quién es X? X es t cuadrado menos 2t. Si reemplazo por 1, me queda 1 menos 2, que nos quedaría menos 1. Y Y de 1 sería 1 menos t al cubo, pero como t vale 1, me queda 1 menos 1, que nos daría 0. Entonces, 1 menos 1, que nos daría 0. Y de aquí entonces tenemos una tangente vertical en el punto que lo voy a llamar P sub 4 de coordenadas menos 1 para X. Perdón, es el mismo punto P sub 3, ¿no? Es el mismo punto P sub 3 que tengo acá, arriba. P sub 3 de coordenadas menos 1,0. Entonces tenemos el mismo punto P sub 3. En conclusión, para nuestro gráfico solo necesito 3 puntos graficar. El punto P sub 1, que sabemos que es el punto inicial, además es un punto de corte con el eje y además ahí hay una tangente horizontal. Tenemos el punto P sub 2, que es 0,-7, que es el punto final, que es donde finaliza la curva. Además, es un punto de corte con el eje Y. Eso es todo lo que concluyo. Y el punto P sub 3, que es la coordenada menos 1,0, que es un punto de corte con el eje X. Y además, ahí en ese punto hay una tangente vertical. Entonces, vamos a hacer el gráfico en GeoGebra para ayudarnos, ¿sí? Aunque ustedes pues ya con todo lo que tenemos, ya es muy sencillo graficarlo, pero yo lo voy a hacer, para hacerlo más rápido, lo voy a hacer en GeoGebra. Y vamos a señalar los puntos y ahí les muestro que en verdad tenemos lo que nos dice la parte algebraica. Entonces voy a trazar esa curva paramétrica con la opción curva de GeoGebra. Entonces la expresión para X habíamos dicho que era t cuadrado menos 2t, menos 2 por t. La expresión para Y era 1 menos t al cubo. El parámetro que tenemos es t y el valor inicial es 0 y el valor final es 2. Entonces podemos observar que es esta nuestra curva que la habíamos llamado la curva C. Esta es nuestra curva C. Y como podemos observar, entonces tiene una tangente horizontal en este punto, pues nosotros tenemos señalados 3 puntos, que lo habíamos llamado el punto P sub 1, que era de coordenadas 0 para X y 1 para Y, que decíamos que este punto es punto de corte con el eje Y tiene una tangente horizontal. Tenemos el punto P sub 2, que tiene coordenadas 0,-7, que es también punto de corte con el eje Y. Y tenemos el punto P sub 3, que es la coordenada menos 1,0. Que en la coordenada menos 1,0 es un punto de corte con el eje X y además hay una tangente vertical. Si ustedes trazan la recta X igual a menos 1, esa es una recta tangente a esta curva de forma vertical. Y si trazan la recta Y igual a 1, es una recta tangente a esta curva, pero está en forma horizontal, ¿no? Bueno, estos puntos dejémoslos aquí porque nos van a servir. Y este gráfico es el que me va a servir. Lo voy a copiar acá. Entonces el área que nos piden a nosotros encontrar
es esta área. Entonces el área a encontrar sería esta área que está aquí, ¿no? Que está definida por la curva C por esta curva C y el eje Y. Entonces sería esta área, que la voy a llamar A. Y esta que está aquí es la curva C. Y entonces tengo que tener en cuenta el sentido. Habíamos dicho que P1 es el punto inicial y P2 es el punto final. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, el sentido de esta curva está en este sentido. A medida que va creciendo T, los puntos X, Y van creciendo en este sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que tener en cuenta cómo es el área, cómo va a estar determinada el área. De acuerdo a la teoría, según lo que se miró en el video anterior sobre la teoría, nosotros sabemos que si la curva está determinada en sentido negativo, es decir, en el sentido horario, en este sentido, entonces el área está determinada por la integral sobre la curva C de la forma y de x. Pero si está en el sentido antihorario, es decir, un sentido positivo la curva, entonces la curva es de la forma x de y. En este caso, vamos a tomar en cuenta de la forma x de y porque nuestro sentido es antihorario. Entonces, como lo podemos observar aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, x de y sería entonces la forma de calcular esa área. Por lo tanto, entonces el área será la curva, la integral, perdón, sobre la curva C de la forma x de y. Recordemos quién es x y quién es y. X es t cuadrado menos 2t y y es 1 menos t al cubo. Entonces vamos a reemplazar. Integral, límites de integración. Los límites de integración van de acuerdo al valor de t. Entonces el valor de t es de 0 hasta 2. Con x que es t cuadrado menos 2t. Entonces desde 0 hasta 2. Reemplazo el valor de x que es t cuadrado menos 2t y multiplico por dy. ¿Quién es dy? El diferencial de y es la derivada de y, que en este caso la derivada de y sería menos 3t cuadrado, menos 3t cuadrado, y multiplico por el diferencial de t. Es decir, es y' por dt. Entonces, en este caso, pues esto nos quedaría la integral desde 0 hasta 2. Y aquí, al multiplicar por el signo menos, entonces al multiplicar por el signo menos, nos quedaría menos 3t cuadrado por menos 2t nos daría 6t al cubo. Y acá nos quedaría menos por más menos 3t a la 4. Y esto por dt. La integral nos queda 6 y la integral de t a la 3 es t a la 4 dividido entre 4 menos, y acá nos quedaría 3t a la 5 dividido entre 5. Y esto evaluado entre 0 y 2. Entonces, evaluando en 0, no hay ningún problema. Y al evaluar en 2, nos quedaría 6 cuartos de t a la 4, que nos quedaría 2 elevado a la 4, menos 3 quintos por 2 elevado a la 5.
Y esto nos da 2 a la 4, que eso sería, este es 2 a la 2 y 2 a la 4, 2 a la 2. 6 por 4, 24. A ver, permítame que esto simplificando nos da 24 quintos. Así, el área de esta región sería 24 quintos.